Pues vamos con otro equipo que ha cerrado hoy plantilla, que es Super Valencia. Plantilla de 12 jugadores, cerrado el día 18 de agosto. 7 jugadores continuando de la temporada pasada: Alec Wintering, Xavi Oroz, Adam Kankel, Tobias Borg, Manu Rodríguez, Matthew Camba y Chima González. Y fichajes, 4 tienen también experiencia en Primera Fed. Ingus Jakovic, Álvaro Muñoz, Stephen Uguchuku y Josi Pranki. Es decir, 10 han jugado la pasada temporada en Leporo, uno en ACB, y el único debutante es el fichaje que ha habido hoy de Mladen Armus. 4 jugadores de formación, un extracomunitario, Adam Kankel, la edad media del equipo casi 30,54 años, altura media 1,95. Recordamos que bueno, pues se llegó a un acuerdo de renovación con Luis Virgil al final de la temporada. Se comenzó con la confección del equipo, y tras el fichaje de Sergio Escarulo por el Madrid, pues bueno, se lleva Águila al Madrid, y Palencia pues contrata a un viejo conocido como Nacho Lezcano, y lo primero que hace nada más aterrizar al equipo es decir que bueno, que no sé si el esquema del equipo es el que hubiera hecho él, pero también dice que bueno, que me gustan todos los jugadores que se han fichado. No entiendo las dos frases dentro del mismo contexto, pero bueno. Bases, pues bueno, Ale Winterin, viejo conocido, base de un 83, 30 años, la temporada pasada con Palencia con medias de 12 puntos, 3 rebotes, 3 puntos asistencias. Base muy rápido, vertical, le encanta jugar transiciones rápidas, buen finalizador, penetrando pues, con el problema de su tamaño, pero bueno, buen penetrador, para y tira a 5 metros o tiro de 3, muy listo en el 2 para 2 y bueno, con buen porcentaje sobre todo de tiro de 3 a pies quietos. Su porcentaje cuando el tiro es en movimiento falla un poco. Muchas veces para mí es un todo o nada y sufre cuando no puede jugar rápido. Xavi Oz, en base de 2 metros, 29 años, segunda temporada en Valencia, sus números fueron 18 con 1 minutos, 4 con 2 puntos, 2 con 6 rebotes, 2 con 3 asistencias. Quizás se esperaba más de este jugador en la temporada pasada, es un base muy alto, hizo sus mejores números en Guipúzcoa, jugador con muy buena capacidad de distribución del balón debido también a su gran tamaño. Conecta muy bien con sus compañeros en cualquier situación de juego, transición, pick and roll, off screens. Buen manejador para finalizar cerca del aro con su tamaño y cuerpo. Puede jugar al poste bajo muchas veces cuando tiene un base más pequeño para finalizar él. Y bueno, tiene que estar mejorando últimamente el porcentaje de tiro de tres en estas últimas temporadas, sobre todo a pies quietos, si bien no es un gran tirador. Buen defensor, con muy buena capacidad para robar balones en líneas de pase y bueno, defender a jugadores exteriores grandes. Puede cambiar. Y bueno, luego está el fichaje de Ingus Jakovic, base de 32 años, 1,86, jugador muy experimentado en Liga Letona, Lituania, está en la Liga 2 temporadas, la Liga italiana, también en primera francesa con Limoges, y bueno, llega con Milan 22-23, no ha estado 3 temporadas, la última en ACB. Última temporada del Leporo con mucha más relevancia que la de la ACB, 34 partidos, 23 minutos, 12,5 puntos, 2,3 rebotes, 5,5 asistencias, cerca del 40% en tiros de 3. Sus números en ACB bajan, pero lógicamente la calidad es distinta. También sus minutos fueron menores, 15,1, 5,5 puntos, un rebote, 2 asistencias y un 29% en tiros de 3. No es lo mismo el tirar a la velocidad que se tira en la ACB que a la velocidad que se puede tirar en la puta Leporo. Internacional letón en categorías de formación, olímpico en 2016 y bueno, sus últimas participaciones en la absoluta fueron las ventanas de 2018-2019. Jugador polivalente, buen generador, un tirador letal a pies quietos, muy listo tras bloqueo de continuación, buen defensor, manos rápidas, capaz de asumir el reto de ser el tirador del equipo. Ya, sobre todo el año pasado en ACB lo demostró cuando llegó Urtel y le desplazaron hasta la posición de 2, y jugando con 2 tuvo partidos muy buenos, sobre todo en anotación de tiros de 3. Escoltas, un tal Alan Kanker, jugador de 1,91, 26 años, segunda temporada en Palencia. La temporada pasada, medias 19,33 minutos de juego, 14 puntos, 1,6 rebotes, 1,7 asistencias, 46,7 en tiros de 3. Era el líder anotador de la segunda unidad de Palencia la temporada pasada, grandísimo tirador, muy listo en el 2 para 2. Puede penetrar y robar el balón si salta una ayuda. Si no tiene un rango de tiro muy lejano, no se esconde las bolas calientes. Su único pero quizás es un poco detrás, donde no es intenso, pero no es un gran defensor. El año pasado por lesiones jugó minutos al 3, si bien sufrió mucho en defensa con jugadores más grandes.
Luego está Tobias Borg, comenzó la temporada un poco más flojo de lo normal, si bien hizo un grandísimo final de temporada, jugando muchos minutos con Kankel, haciendo una pareja letal desde fuera. Tiene un jugador de 31 años, 1,93, 10 puntos, 1,7 rebotes, 3,3 asistencias, con un porcentaje de tiros de 3 de 39% y unas series inmaculadas contra Bradoiro, donde además pues, le tocaba defender a Barcelona. Otro escolta que es Manu Rodríguez, 34 años, 1,92. La temporada pasada con la lesión de Cam jugó muchos minutos al 3. Eh, Jugó 13 minutos por partido, bajó mucho su producción, 4,5 puntos, un rebote, 0,7 asistencias. Jugador clave en algunos partidos en la línea 3, perdió protagonismo la temporada pasada, más siendo jugador de rotación. Vamos a ver cómo se adapta este año con la extraña composición del equipo. En los aleros, pues Álvaro Muñoz, 1,97, 35 años, la temporada pasada en Mombús Obradoiro, donde promedió 6,2 puntos, 2 rebotes y un 42% en tiros de 3. Más de un partido levantó el bono de Álvaro de la línea 6,75, tuvo problemas físicos a lo largo de temporada que le hicieron perderse algunos partidos. Jugador veterano que aporta defensa, buena lectura de juego, experiencia y una mano de 3 privilegiada en momentos decisivos. No se esconde. Matthew Kamba, 1,98, 35 años, jugador que la temporada pasada sufrió una rotura del tendón de Aquiles, solo disputó 18 partidos, medias de 8,9 puntos, 4,7 rebotes, 0,8 asistencias. Era un jugador diferencial en el equipo, tuvo muy buenos números en ACB, muy rápido y fuerte físicamente, buen penetrador, cada vez mejorando más los porcentajes de tiro de 3 y haciendo una mecánica un poquito más rápida, cargando muy bien el rebote ofensivo y en defensa, pues cuando tiene un físico privilegiado, es capaz de jugar a defender a jugadores más pequeños y dentro aguantar con el cuerpo a más grandes corpulentos. Puede ir al 4 o salir al 3, intercambiarse entre ellos para generar ventajas. Letal en transiciones con Wintering, pues habrá que ver cómo se ha recuperado de una lesión que es muy jodido. En los ala pivot, los jugadores que están como 4, Josip Brankic, viene Guipúzcoa, jugador muy interesante con una gran progresión. Quizás uno de los mejores 4 de la temporada pasada, muy buena mano exterior, buenos movimientos interiores. Quizás le falta ese paso defensivo que se le puede exigir. Es un jugador eminentemente ofensivo, 15,3 puntos, 5,3 rebotes, 27,7 minutos y bueno, pues, un jugador de 27 años y 2,05. Stephen Ugochukwu, jugador norteamericano de 29 años, pasaporte nigeriano, 2,02. Temporada pasada en Cartagena, siendo uno de los jugadores revelación del equipo, con buenos números, 18,4 minutos, 11,3 puntos, 5,3 rebotes, 50% en tiros de campo, muy bajo, 14% en tiros de 3. Y bueno, como Cartagena, en la línea de tiros libres un 60%. Jugador explosivo, muchísimo potencial y versatilidad en la pintura, muy móvil, muy buenos movimientos al poste, buen penetrador, rápido en transiciones, buscamos sobre todo ventajas en velocidad sobre pares más altos y más lentos, buen reboteador de ataque, entra en carrera fuerte, buen salto, puede hacer dos posiciones interiores y ven sus ventajas por su físico suelen ser con tener bastantes problemas con jugadores más grandes donde sufre. Quizás en defensa no sufre, pero sí en ataque le cuesta hacerse hueco. Le falta mejorar el rango de tiro exterior, amenazar tirando de 3, pero con bajos porcentajes, lo cual le penaliza, con lo cual cuando sale fuera y pues, se le suele conceder el tiro y defender la penetración. Debajo del aro, aunque es muy hábil, pues es un jugador que no tiene mucho peso y aunque tiene un buen salto, pues es un 2 metros pelados. ¿De acuerdo? Pivots, 5, Chema González, renueva con Palencia, tercera temporada consecutiva, jugador de 35 años, 2,06, que prácticamente es un 5,5. Llega al equipo en la temporada 22-23 en Palencia y cuando el jugador estaba jugando se rompe el talón de Aquiles en diciembre del 22. La temporada pasada en ACB pues hace el rol de jugador de cupo sin mucho protagonismo. La temporada pasada vuelve a renovar en Palencia el Leporo, donde en 28 partidos tiene medidas de muy poquitos minutos, 8,3 minutos, 2 puntos, 2 rebotes, pivot de rotación para dar descanso a los titulares. Corazón, garra, no da un balón por perdido, sabe de sus limitaciones y bueno, es también un jugador que hace intangibles que no salen en las estadísticas. Su trabajo principalmente en ataque es poner bloqueos y continuar fuerte al aro, cargar el rebote ofensivo y en defensa pues aportar su intensidad, gastar faltas para quitárselas, para evitar canastas fáciles y quitárselas a otros jugadores interiores. Y bueno, es donde puede compensar un poco su falta de estatura y peso, aunque es un jugador muy fuerte con su intensidad y su garra.
Jugador de equipo, siempre dispuesto a hacer lo que indiquen desde el banquillo. Buen porcentaje en tiros de dos, porque finaliza casi siempre en mate o en tiros de cerca. Mal porcentaje en tiros libres, bastante flojo. En Mladen Armus, el jugador que han fichado hoy, jugador serbio 208, 28 años, NCA 4 años, viene de la primera rumana, del Rapid de Bucarest, con medias de 14,5 puntos, 9,8 rebotes, máximo rebotador de la liga, 1,5 asistencias y porcentajes del 57% en tiros de campo y muy bajos del 52,5 en tiros libres. Valoración del 18,7 y solo 2,7 faltas de media. Internacional serbio en el Campeonato del Mundo Sub-17, con poca presencia, solo jugó 3 partidos, 6 minutos de media, 1,7 puntos, 1,7 rebotes. Buen finalizador cerca del aro, toma bien la posición, rápido en transiciones, es zurdo y prefiere jugar sobre todo por el lado izquierdo de la zona. Si bien maneja bien las dos manos cerca del aro para terminar con bandejas o ganchos, no tiene gran salto, pero sí ocupa buen espacio para el rebote ofensivo. Situaciones de pick and roll siempre va hacia adentro, continúa fuerte al aro. Todo lo que he visto es un vídeo de highlights de 7 minutos en los cuales pues todos son bandejas o mates, ¿de acuerdo? Entrenador, bueno, pues finalmente Luis Gil hizo cláusula efectiva, su cláusula de salida al innombrable y llegó Nacho Lezcano. Lezcano, que el año pasado estaba en Andorra en ACB, fue cesado, llegó a falta de 3 meses estudiantes, todo pasó, todos sabemos lo que pasó. Conocedor de la categoría y del club, estuvo en Palencia de 2008 a 2015. Y bueno, es un equipo que renova a 7 jugadores de la temporada pasada, que yo creo que es tener mucho ganado. Además, 4 de las 5 novedades son jugadores que conocen esta liga. La única apuesta nueva es la del 5, que es la de Mladen Armus. Parece un jugador interesante, pero para mí un paso por detrás de lo que podía aportar Cameron Krunic. Lógicamente, estamos hablando de uno de los mejores tíos de la liga. Si bien todo esto podía parecer un acierto, quizás en lo que es la composición de la plantilla no lo es tanto. Lezcano se encontró con 2 bases fichados, Winter y Oroz, renovados, junto a Kankel y Borg, Camba y Álvaro Muñoz al 3 y el fichaje de Brankic, es decir, 7 jugadores y solo 2 cupos. Sorprendió el fichaje de Jakovic, se habló también antes de Sergio y Sergi García, y quizás algo menos de la renovación de Manu Rodríguez. Es un jugador cupo y al final te hacen falta, es un jugador que conoce al club y no creo que sea muy caro económicamente. Con lo que viendo la composición del equipo hay 3 bases y 3 escoltas en una plantilla de 12. Para mí, pues, claramente descompensado. Habrá que ver qué busca Lezcano con el fichaje de Jakovic, si no tiene confianza en los bases que renovaron cuando Will Gill estaba en el banquillo, desconfía de alguno, o bueno, pues es cierto que Jakovic tuvo uno de sus mejores años el año pasado en ACB jugando al 2. Y bueno, Palencia es cierto que ya tiene 2 jugadores que juegan al 2 y posiblemente para mí es una de las mejores parejas de 12 de la temporada pasada. ¿Que Kankel puede pasar al 3 como el año pasado y Manu Rodríguez también? Sí, pero no son treses. ¿Que no hay balón para tanta pólvora exterior jugando juntos? Pues tampoco lo hay. Tampoco ver cómo se va a ajustar en defensa las situaciones de Manu Kankel jugando en 3 con jugadores del corte de Garino Barrueta. Si bien estamos ante 3 perfiles de bases distintos, cada uno yo creo que puede jugar de una forma distinta. Lo que pasa es que yo creo que hay demasiado base. Y la única opción que se me pasa a mí por la cabeza y la más lógica es sacar a Xavi Oroz al 3. Al fin y al cabo es un jugador de 2 metros, pero voy a perder la ventaja de tener un base de 2 metros que pocos equipos tienen y aprovechaba sobre todo Luis Gil metiéndolo al poste. Xavi perdería su ventaja con jugadores más grandes, además de estar más limitado en el tiro de 3. Ahora mismo es lo único que me parece un poco razonable, pero es que en el 3 tengo 2 jugadores de muchos quilates, un tal Camba y Álvaro Muñoz. Son 2 treses distintos. Hay que ver cómo se recupera Camba de una grave lesión de la altura del tendón de Aquiles. Álvaro aportará experiencia, saber estar, defensa, sobre todo juego sin balón, aprovechará inversiones para penetrar y anotar de 3. Es un jugador que puede anotar sin tener balón en la cancha, sin tener balón en la mano. Que los ambos jugadores puedan hacer situaciones de 4 abiertos, sí, pero tampoco son 4 abiertos. Bueno, en el 4 han cambiado a Boblet por un Brankic, y uno de los mejores 4 de la liga de la temporada pasada, y se ha apostado por un perfil interesante como puede ser el Uguchuku, que también, a pesar de su estatura, podría ayudar al 5 en algunas situaciones. Pero no nos engañemos, no es un 5. Y en el 5 es lo que hay que ver que puede aportar en la de Narmus. No es un jugador muy grande,
No es un jugador atlético, pero no tiene nada que ver su juego con el de Cameron. Es un jugador que está a otro nivel. Eh, Cameron podía jugar fuera al base y hacer muchísimo daño desde fuera. Digamos, era el segundo base desde el poste alto. Este jugador, pues, no puede hacer eso. Es decir, finalizador, hace daño a 2 metros del aro, tras bloqueo de continuación. Como Chema puede dar la intensidad que puede dar, pero no se le pueden pedir cosas que nunca ha hecho en su carrera. Y ya os digo, el vídeo de highlights no he visto ni un solo tiro a 4 metros. Jugador intenso atrás, cierre de rebote ofensivo, y que te faltan los titulares, Chema, y que en ataque bueno ponga buenos bloqueos y continúe fuerte el aro. Poco más o menos, que con la caída de Mladen Armus, pues ya te he dicho, ni un solo tiro de tres, todos son terminaciones. Me ofrece muchísimas dudas el juego interior de los cinco, y entiendo que el peso interior anotador, vamos, me refiero, le llevará Mladen en continuaciones, y Brankic y Guchuku, que incluso podrían jugar juntos, haciendo Brankic de cinco abierto, ¿no? Y dejando espacio de cuatro abierto y dejando espacio de Guchuku, intercambiándose posiciones, porque es el único interior capaz de abrir el campo de tres, Brankic, como hemos dicho. La otra opción es sacar a Kamba de cuatro, si bien Kamba tiene una menor amenaza desde la línea de tres. Alicia, repito, mantiene los que para mí han sido la mejor pareja de escoltas de la liga, que en momentos complicados se han ido a más de un 40% en tiros de tres los dos juntos. Amenaza que se incrementa con Djokovic. Y bueno, otros veteranos que pueden hacer mucho daño en la línea de tres, como son Manu y Álvaro. ¿De acuerdo? Son jugadores que además tiran de tres y tiran de tres en momentos claves y con muy buen porcentaje. Disponen de un jugador de ritmo endiablado como Ale Wintering, donde bueno, pues ya se le sacó petróleo en transiciones que con Canva los años, el año de LEP que subieron, y este año además se une Uchuku. Si bien, bueno, pues coinciden estos tres si se cierra bien el rebote defensivo y coinciden estos tres en la pista, pues los rivales tendrán que bajar muy rápido a defender, porque son tres jugadores que les encanta jugar en transición y son bastante fuertes en penetraciones con ventaja. Sigo sin ver cómo se va a encajar tantos unos y tantos doses, ver cómo Kamba, como hemos dicho, está después de la lesión tan grave y solamente cuatro jugadores realmente interiores, sin ninguna torre dominadora y en ataque salvo Brankic sin ninguno con una amenaza real de 5 metros. A ver qué se inventa Lezcano para solucionar todo este entuerto. Nadie va a discutir si es un buen o mal entrenador, pero bueno, siempre podrá decir lo que dijo cuando vino. Esta plantilla no la he hecho yo. Pues nada, chicos, que tengáis mucha suerte, palentinos, y nos vemos en la caldera. Hasta luego.